Shalom, shalom, a mis amados hermanos, que el Eterno que es bueno haga resplandecer su rostro sobre vosotros, que la misericordia del Eterno nunca se aparte de ustedes y que la paz del Eterno les prospere y les socorra siempre, que así sea la voluntad del Eterno. Amén. Bueno, estamos en Mattai, en 9, Pasuk 9, dice así. Pasando Yeshua de allí a otro lugar, vio a un hombre llamado Matillahu, que estaba sentado en la banca designada para los cobradores de los impuestos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y estando un día reclinado a la mesa con sus tamidín, Yeshua recibió a muchos cobradores de impuestos y a otros que no obedecían la Torá, y comía con ellos. Cuando los fariseos que andaban por allí lo vieron, decían a los talmidín de Yeshua: ¿por qué vuestro rabí come con estos pecadores y cobradores de impuestos? Pero los oyó Yeshua y les dijo: no son los sanos y fuertes los que necesitan de médico, sino los enfermos y débiles. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los que andan obedientes en los caminos del Eterno, sino a los que se han apartado de la Torá, para que regresen. No cabe duda que una de las labores importantísimas que tuvo nuestro Santo Maestro fue precisamente el buscar a aquellos hombres y mujeres que se habían apartado de la Torá. En la mayoría de los casos, y no en todos, si recordarán, cuando nosotros hacemos las lecturas, nos damos cuenta de que el hombre de la mano seca le dijo: no peques más. Que a la mujer del flujo de sangre, lo mismo. Y qué decir de el ciego y muchos otros hombres, los leprosos y tantos. Y en la mayoría de los casos, nuestro Santo Maestro les recomendaba que no pecaran más. ¿Por qué? Porque en el fondo las razones por las cuales vinieron las enfermedades o las circunstancias adversas a su vida fue precisamente por una condición negativa al respecto de la Torá. Y cabe mencionar en este caso que una de las cosas importantísimas que se refleja, que se ven en este momento, es precisamente la situación de que estos hombres judíos, aunque no se dice de qué capt eran, reprochaban a nuestro Santo Maestro y a sus talmidín, desde luego, al respecto de cómo era posible que el maestro, nuestro maestro, se sentara con los cobradores de impuestos y con los pecadores y comiera. Esto era no se podía admitir, no se podía aceptar, no se podía entender para ellos, porque tenían una gran capa en los ojos, en la mente, en su corazón, de legalismo y religiosismo que no les permitía que fluyera precisamente la razón y los propósitos por las cuales al final del día el Eterno nos dio su Torá. La Torá fue dada, mis amados, fue dada para que nosotros pudiéramos vivir realmente bien. Y todos aquellos hombres, como menciona aquí en esta escritura, todos estos hombres habían abandonado los caminos, habían abandonado la Torá. Y como dice nuestro Santo Maestro, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. ¿Y quiénes son los enfermos? Son aquellos que han abandonado los caminos de la Torá, las instrucciones, las enseñanzas. Todos aquellos que se desvanecieron en un momento dado, que pensaron que eran fuertes, pero no lo son, que pensaron que eran sabios, pero tampoco lo fueron, que pensaron que entendían y comprendían la razón de la vida y no la entendieron. Rab Shaul diría de esta manera a aquellos que se alejaron, que se apartaron de los caminos de la Torá, y enfoca de una manera importante la mentalidad que se tenía, y escribiendo precisamente a la comunidad allá en Roma,
les explica y les dice que han llegado a tal grado los seres humanos, hablando en lo general y en lo específico, se habían apartado del Dios Altísimo y habían incluso caído en una situación grave, muy grave, y esa situación los había llevado a que su misma conciencia, que es la que de alguna manera nos servía de freno o nos indicaba que estábamos bien o mal, se había cauterizado. Es decir, una conciencia que ya no funcionaba, una conciencia que ya no tenía razón, estaba ahí pero ya no estaba. Y eso es algo que sucede constantemente a veces en la vida de la gente cuando se aparta de los caminos de Dios, cuando se aparta de los caminos de la Torá, que es la instrucción del Eterno, cuando no ve con pertinencia estos caminos y considera que es más sabio que Dios, o se deja arrastrar por las debilidades de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que al final del día no los lleva a ningún lado. Tristemente, todos los hombres buscan a Dios por conveniencia, pero no porque realmente quieran vivir una vida diferente a la que viven. Y te voy a decir que hay las excepciones, afortunadamente hay las excepciones, pero hay más el hecho de que una persona quiera caminar con Dios por ciertas conveniencias. Y en este caso, estos hombres eran muy convenientes porque buscaban una posición y tenían una posición religiosa que los había llevado precisamente a volverse legalistas y a no admitir el acercamiento con estos hombres que tenían la gran necesidad de que les ayudaran, les socorrieran, les aconsejaran, les enseñaran, les instaran, les exhortaran a volver al camino. Y en nuestro Santo Maestro toca un tema muy importante aquí, que es precisamente la bondad y la misericordia. Ellos necesitaban de ello, y la gran mayoría de la gente cuando llega al fondo, cuando toca fondo, necesita que alguien le ayude, que alguien le socorra. Y a veces el Eterno, en el caso por ejemplo de estos hombres y de los cuales se cita la Escritura, el Eterno ocupaba a nuestro Santo Maestro para que estos hombres y mujeres enfermos vinieran a tener una vida correcta, justa, buena. Sí, se habían equivocado y habían cometido graves averot, pero ahora el Eterno les daba la oportunidad de devolverse de sus malos caminos. Y esto es algo bien importante porque no cabe duda que nuestro Dios, como decía nuestro Santo Maestro, el único bueno es Hashem. Y ciertamente el Eterno, quien es bendito, es bueno con nosotros, porque siempre espera del hombre, siempre espera de la mujer que se arrepiente, que vuelva, que deje los caminos que le están estorbando para que pueda caminar una vida con libertad. Desgraciadamente, la gente no se da cuenta que los caminos que ha tomado y que lo alejan de la Torá no son caminos de vida, y a veces incluso salen de ahí por la gracia del Eterno, pero siguen con esa misma mentalidad de que era bueno y no lo era. Desgraciadamente tendrán que hacer una rectificación, y oramos porque muchos hombres y mujeres que entendieron la bondad del Eterno y se introdujeron en el pacto con el Eterno y se alejaron, vuelvan de nuevo, que se les caiga esas pesadas vendas de los ojos, para que puedan mirar y ver que lo que el Eterno, quien es bendito, nos dio es lo mejor de lo mejor, y que puedan ser hombres sabios y mujeres sabias para mantenerse firmes en los caminos del Eterno. Yo siempre digo que lo importante no es empezar, eso es lo de menos, todo el mundo puede empezar. Lo más importante en este caso es permanecer, mantenerse en el camino, mantenerse en la carrera, como diría Rab Shaul, y eso es lo que cuesta.
Mucha gente ha pegado su corazón y ahí va y camina y va delante del Eterno, bendito sea su nombre. Pero hay gente que se cansa, hay gente que camina un rato y ya se va a parar. Hay gente que hasta se sale del camino a descansar, entre comillas. Ustedes saben qué es ese descanso. Pero al final del día, el Eterno, quien es bendito, lo que más desea y quiere en la vida de todo hombre y mujer es que se apegue su corazón al Dios Altísimo. Y esto es la razón por la que nos ha dado su Torah. Y en el caso de estos hombres que se habían alejado de Hashem y de su Torah, era necesario que alguien les exhortara, les animara a volver al camino. Y eso es lo que hacía nuestro Santo Maestro, sentándose con ellos, conviviendo con ellos, hablando con ellos, instruyéndoles, enseñándoles. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces hay prejuicio en nuestra vida porque nosotros nos consideramos a veces que no, eso es malo. Sí, claro que es malo lo que hacen. Y Dios ama al pecador, no al pecado. Y también nosotros debemos entender esto. Y esto lo enseñó nuestro Santo Maestro. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y por lo tanto, una cosa es amar a la persona para que vuelva al camino y otra cosa involucrarse o decir que voy a hacerlo. No podemos nosotros descarriarnos, ni mucho menos. Entonces, la exhortación al final del día y la profundidad de este entender, de esta reflexión, es precisamente que la misericordia debe de ser y debe estar a flor de piel nuestra para ayudar a todos aquellos que están en los caminos, que están sin esperanza, sin Dios, sin promesas, sin pactos. Esa es nuestra responsabilidad grandiosa, y para aquellos que a veces se les acaba el combustible en el camino, para poderlos remolcar, ayudar a que puedan seguir andando en el camino del Eterno. Esa es nuestra responsabilidad, mis amados, y desde luego una exhortación para nosotros mismos, los que andamos, a mantenernos prendidos, a mantenernos constantes, creciendo en los caminos del Eterno. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te ayude a pensar y a reflexionar por aquellos que están alejados, pero también por aquellos que no tienen ni pacto, ni promesa, ni Dios. Pero más importante, nadie puede ayudar si no está en el camino. Y en este caso debemos mantenernos calientitos, debemos mantenernos en el camino sirviendo a quien es digno de todo servicio, de toda honra y de toda cabot. Shalom, shalom, mis amados.